¿Cómo están, amigos de Iniciándose en el Análisis Técnico? Hoy vamos a grabar el episodio número 4, el cual estaremos hablando de soportes y resistencias. Luego de una mirada clásica al análisis con soporte y resistencias, vamos a pasar a la segunda etapa del video, en donde vamos a estar hablando de gaps, qué son estos huecos y a su vez por qué se producen y qué tipos de gaps existen. Sin más rodeo, vamos a observar a simple vista que tenemos una línea de tendencia alcista trazada. Si no lo reconocen, invito a que miren el video anterior de la saga, en donde hablamos de líneas de tendencia, y vamos a ver que la misma, como mencionamos en el anterior video, actúa como soporte. Este es uno de los tipos de soportes y resistencias que pueden existir. Entrando a los primeros tipos de soportes y resistencias, podemos observar que tenemos las líneas tendenciales, que a su vez pueden ser el techo de un canal o la base de un canal. Todavía no vimos la figura, pero en algún video más adelante la vamos a ver. Podemos también soporte y resistencia, muy importante, mínimos y máximos, sobre todo cuando son máximos históricos. Vamos a observar que al superarlo podemos tener una reacción importante. Y por último, también podemos reconocer los soportes y resistencias psicológicas. Vamos a hacer un breve análisis de soportes y resistencias. Hablando desde el lado de la demanda y la oferta, vamos a observar que en algún momento el inversor, el trader, imaginemos que tenemos un trader que inicia una posición alcista, al menos en esta ocasión, luego de reconocer por tercera vez la línea tendencial, y el mismo seguramente plantee como objetivo los 7.2 por haber sido máximo anterior. Si recuerdan, también al final del video pasado habíamos hablado que para reconocer máximos y mínimos íbamos a observar una U invertida, que se observa claramente el movimiento en esta ocasión. En esta ocasión también lo podemos observar acá de forma muy fácil. Vamos a observar una U invertida para reconocer máximos, mientras que para reconocer mínimos observamos el movimiento de una U común, en donde observamos fácilmente zonas de mínimos. Y como hablamos, son tipos de soportes y resistencias. Si observan detenidamente, una vez que llegamos a este máximo, tranquilamente vamos a seguir el trazo. Siempre hay que tener un margen porque estamos en bolsa y siempre las mechas inferiores pueden ensuciar un poco el gráfico. Pero como dijimos, el trader comenzó una operación long, una operación alcista vestido de toro. El objetivo podía ser zona a controlar en esta ocasión, porque tenemos zonas de resistencias, en donde además ahora vamos a ver que es una resistencia psicológica. Y si hubiese planteado objetivo esta zona, cerraría posición y hubiese tenido un buen resultado. Así que en definitiva, los soportes y resistencias se puede tradear
y de forma fácil. Siempre lo recomendable obviamente es acompañarlo de otros indicadores. En esta ocasión observamos que en un principio está reconociendo este máximo. Lo que suele suceder es que los toros suelen psicológicamente reconocer que anteriormente cayó el papel y suelen cambiar de traje y se pasan osos y empiezan a cerrar las posiciones. Es decir que en términos de demanda y oferta, la demanda cae. Sin embargo, acá observamos que logró superar, tuvo un gran alza y luego fíjense cómo cambia el rol. Lo que antes era resistencia ahora pasa a ser soporte. En esta ocasión se ensucia un poco el gráfico. Esta ocasión ven, esto suele ocurrir mucho en la bolsa. No esperen que sea todo tan simple. Siempre se va a ensuciar un poco el gráfico. Y luego fíjense, nuevamente actúa como resistencia. Por lo cual son zonas conflictivas, muy psicológicas, en donde muchos inversores cambian de disfraz. Y puede ocurrir que si estaban long empiecen a ir short o viceversa. A su vez, si observamos otro caso muy simple, en esta zona reconocemos otro máximo y fíjense esto. Vamos a dar un margen un poco mayor por la mecha superior, que es la cual nos marca el máximo, y fíjense que logra superar, se apoya rápidamente, sale al alza y fíjense donde nuevamente viene a buscar soporte para así tener una aceleración en la línea tendencial. Podríamos trazar una línea tendencial alcista dentro de esta línea tendencial que ya teníamos trazada, porque dentro de lo que son tendencias vamos a observar muchas veces que dentro de la misma tenemos estos tipos de impulsos y que se conocen como líneas tendenciales de aceleración alcistas en este caso. También se puede producir tranquilamente una aceleración en forma bajista. Por último, una vez que se haya entendido que los mínimos y los máximos siempre son zonas conflictivas en donde suele caer la oferta en caso de los soportes y suele rebotar al alza, mientras que en caso de las resistencias suele caer la demanda, encontramos también soportes y resistencias psicológicas. ¿Qué es lo que puede ocurrir? A un inversor tranquilamente le puede pasar que los números redondos sean zonas donde le pueda parecer que el precio del activo está caro o está barato. Observen cómo los 6 pesos actuaron en muchas ocasiones como soporte. Fíjense, durante este periodo actuando como soporte y durante este actuando como resistencia. Dentro de este periodo mencioné los 6, pero tranquilamente puede producirse en otros números redondos, como lo puede ser los 7 pesos, 8 pesos, 9, 10, etc. Suelen ser factores muy psicológicos para el trader y para el inversor en general. Por eso es importante tenerlos en cuenta. Muchas veces estos puntos psicológicos suelen ser soportes y resistencias menores que a veces no le debemos dar tanta importancia, siempre y cuando no hayamos observado anteriormente que se frenó tantas veces. Puede ocurrir que frente a los 8 pesos no visualicemos que se frena realmente el activo, por lo cual habría
que considerarlo como zona a controlar, pero un soporte psicológico menor o resistencia psicológica menor según como corresponda. También, si bien esto es un análisis más clásico de soportes y resistencia, existen muchas herramientas para encontrar otros tipos de soportes y resistencias. Entre ellas podemos hablar de la serie de Fibonacci, podemos hablar de puntos pivot, también algunos indicadores como el Ichimoku nos pueden brindar soportes y resistencias, pero no vamos al caso, no teníamos pensado explicar eso, por lo cual vamos cerrando esta parte de soporte y resistencias. Espero que se haya entendido lo mejor posible y vamos a pasar a la segunda etapa, en donde voy a meter una pausa, ya que necesito abrir por un momento el programita que uso para dibujar, para poderles explicar qué es un gap y dibujarlos para que lo entiendan de mejor manera. Antes de comenzar, los invitamos que se suscriban al canal, dejen un like en el contenido y a su vez toquen la campanita, así les llega la notificación cada vez que subamos un video en esta saga o en nuestros análisis tradicionales. También pueden comentar si quieren con qué tema podemos proseguir en esta saga, en caso sean coherentes en caso de comentar y pidan cosas iniciales. Si bien tenemos un cronograma a seguir, estamos en el capítulo 4 y que comenten, explícate ondas de Elliott, explícate retroceso de Fibonacci. La realidad es que tiene que ser algo básico que todavía no vimos, ya que recién vamos muy pocos capítulos. Sin más rodeos, vamos a empezar con un gap. Y la pregunta que se harán es: ¿qué es un gap? Primeramente, un gap son los huecos existentes que tenemos en los gráficos entre dos velas consecutivas. Acá, si observan a gran medida, van a observar que en un momento vemos un hueco y lo observamos en esta ocasión. ¿Por qué ocurren estos huecos? Bueno, por lo general son producidos por drivers, es decir, noticias que impactan al mercado o bien al papel o a la empresa que estamos analizando. El resultado de cualquiera de los hechos, es decir, es que sea un hecho negativo o un hecho positivo esta noticia, puede producir que aumente la presión compradora, y ahí es donde se producen los famosos gaps alcistas, o que aumente la fuerza ofertante produciendo los bajistas. Vamos a explicarles un claro ejemplo de un gap alcista y de un gap bajista. Vamos a empezar con el alcista. Imagínense que se produce un driver en X empresa. Puede ser el resultado, obviamente tiene que ser positivo en un gap alcista, ya que aumenta la presión compradora. Puede ser el resultado de un balance, vino un balance mejor al esperado y en donde presentó mejores resultados que los anteriores. A su vez también puede ser una noticia de que aumentaron las ventas, o bien que un país se le abre a la exportación, a la importación del rubro que se ocupa la empresa. Entonces es probable que tengamos un precio de apertura superior al máximo que tuvimos en la vela anterior. Recuerden que los gaps se producen entre dos velas
consecutivas, y son huecos que observamos claramente, generalmente se observan de forma clara en el gráfico. En cuanto a un gap bajista, podemos tener varias velas, no importa. Podemos observar que estemos zigzagueando y que de repente sale una fea noticia. Puede ser, hablando del tema de importación y exportación, que un país se nos cierre a la importación del material que está produciendo la empresa, o bien puede ocurrir un resultado en el balance menor. En definitiva, son noticias que impactan de forma negativa a la empresa. Puede ser tranquilamente se incendió una central, o se registraron pérdidas, o se perdió algún cliente importante. Bueno, son noticias negativas que producen que la presión vendedora aumente y el mínimo de la vela anterior no va a ser igual a la apertura de la vela siguiente, sino que la apertura va a ser mucho más abajo. ¿Cuándo se cierran los gaps? Generalmente se dice que, y al menos hay un dicho en la bolsa, que en el 90% de los casos se cierran. Esto en parte es cierto, muchas veces se cierran los mismos. Para que se cierre, imagínense en este caso que esta mecha inferior hubiese llegado hacia los 5.6, el máximo de la vela anterior. Imagínense, o que lo puede cerrar tranquilamente más adelante. Imagínense que esta mecha inferior llegue a los 5.6 o alguna de estas. Sin embargo, eso no siempre es cierto, y es el peligro de los gaps. Incluso existen formas para operar y sistemas de auto trading para operar gaps. Es decir, que cuando encuentran un gap abierto, esperan a que encuentre alguna resistencia y automáticamente se lanzan en el sentido contrario, esperando que se cierre el mismo. Pero como dijimos, no siempre ocurren los cierres. Y si observamos, fíjense, este gap en los 5.6 quedó abierto y no lo cierra a lo largo del periodo, no lo cierra, luego se va mucho más abajo, luego de apoyarse, como mencionamos, en el máximo anterior, utilizando como soporte, y comienza una aceleración en la tendencia, por lo cual que siempre se cierran es mentira y hay que tener cuidado con eso. Generalmente, cuando la tendencia no tiene fuerza y el volumen no es muy importante, es probable que se cierre. Y cuando la tendencia es lateral, es decir, tenemos mínimos y máximos en mismo nivel, suelen cerrarse ahí sí, en ese caso en el 99% de las veces. Pero cuando tenemos una tendencia muy fuerte y muy marcada, tanto sea alcista o sea bajista, ojo con operar de esta forma, porque puede que nunca se cierre. Por eso en el 100% de los casos esto no ocurre, pero siempre es un punto a considerar. Además, como hablamos de soportes y resistencias, al cierre del gap, es decir, los 5.6 en este caso, hubiese actuado como soporte, y el mínimo de la vela subsiguiente también actuaría como resistencia o soporte. En este caso va a coincidir con los 6 pesos.
Ahora, para finalizar, vamos a estar hablando de los tipos de gaps que son más frecuentes, de ruptura de continuación y de agotamiento. El de ruptura, imagínense que tenemos una tendencia alcista. Obviamente, imagínense velas zigzagueando y utilizando como soporte esta línea de tendencia, pero que en un momento encuentra una zona y un nivel donde reconoce, digamos que encuentra una zona de resistencia donde suele caer. Puede ocurrir que ante una resistencia así puede coincidir que la ruptura se dé con un driver que no se ubique en esta ocasión teniendo una apertura por encima a la resistencia. Es decir, que aparecen en niveles críticos y cuando se produce la ruptura de un soporte o resistencia, porque esto también puede ocurrir, que tengamos un claro soporte y nos aparezca la ruptura a la baja. Cuando esto ocurre, nos suele marcar hacia dónde va a seguir operando el papel. Es decir, que es muy probable que ante un gap de ruptura alcista el papel siga al alza, nos siga dejando velas superiores, mientras que a la baja siga operando en una tendencia bajista. Eso es en definitiva los gaps de ruptura. Luego vamos a hablar de gaps de continuación. Los mismos se producen por una aceleración en la tendencia o un impulso en la misma. Es decir, en resumen, imagínense que estamos dentro de una tendencia alcista. Obviamente, imagínense que zigzaguea el precio como siempre y en un momento por un driver puede que tengamos y se produzca el hueco que nos indique un gap alcista, y desde allí por inercia nos confirmará que va a continuar esta tendencia y puede que tengamos un nuevo impulso alcista y a su vez que nos permita, ¿por qué no?, trazar una aceleración en la tendencia. Lo mismo ocurrirá a la baja. En este caso tendríamos una tendencia bajista reconociendo como resistencia la misma, y en algún momento puede venir un driver negativo y que provoque una aceleración en la caída, lo que nos permita también trazar una aceleración a la baja en la línea tendencial. Por último, vamos a hablar de los gaps de agotamiento. Los mismos suelen aparecer en el final de la tendencia. Pueden producirse de forma muy similar a los de continuación. La gran diferencia, vamos a marcar la línea de tendencia, la gran diferencia se produce en que al producirse el gap, acá tenemos que jugar un poco más con el volumen. El volumen suele ser mucho menor a lo que vendría a ser un gap de ruptura o de continuación, y es probable que venga a cerrar el gap inmediatamente en las próximas ruedas y a su vez lo haga con mucho volumen, es decir, realiza un gap con un volumen que no es muy atractivo,
y a la baja, a la hora de cerrarlo, viene con mucho volumen a cerrar el mismo, y en caso de perderlo, en esta situación podríamos ir tranquilamente hacia la línea de tendencia, o incluso, ¿por qué no?, se podría producir un cambio en la tendencia vigente. Esto cuando tenemos una tendencia alcista. En caso de una tendencia bajista, vamos a marcar la tendencia, reconoce como resistencia la misma y se produce un gap bajista en donde la presión vendedora no es importante, y cuando va a cerrar el mismo, la presión compradora tiene mucha fuerza, aumenta el volumen, viene a cerrar el hueco y a su vez pone en peligro la línea tendencial bajista. Cuando confirmamos que recuperó la tendencia, en este caso bajista, o la tendencia alcista, si bien, como mencionamos, ambos extremos de los gaps funcionan como líneas de soportes y resistencias a lo largo del tiempo, lo mejor en el caso de la tendencia bajista es retomar posición una vez superado el mínimo de la mecha anterior a realizar el gap, es decir, una vez que superamos este mínimo. En caso de la tendencia alcista sería lo contrario, y cuando presentábamos el gap alcista y luego venía a cerrarlo, la recuperación se daría por encima del máximo. Teniendo en cuenta también que esta zona, que plantearían zonas de soportes y resistencias, los extremos del gap, una vez superada la primera, ya tenemos que estar atentos para ver si se termina de confirmar la recuperación. Así que hay que jugar un poco con el volumen. Recuerden que en el gap de ruptura el volumen suele ser muy fuerte, el de continuación también. El de agotamiento, el gap no suele tener mucho volumen, pero sí suele producir mucho volumen a la hora de ir a buscar el cierre del mismo, por lo cual no se estaría señalando el final de la tendencia, y a su vez nos marca un punto importante donde los precios vuelven a reaccionar a favor, pero de la dirección contraria. Eso es todo el video por hoy, esperamos que se haya entendido. Dejen un like y suscríbanse si les gustó. Les dejamos un gran abrazo, queridos Bulls.